Chiquillas, Recomendables Químicos 2. Hemos estado trabajando un par de cosas ya sobre lo que son sustancias químicas peligrosas, básicamente su definición, característica de peligrosidad y ciertos elementos normativos que nos obligan a nosotros a tener que tener ciertos controles y ciertos elementos para poder dar cumplimiento con lo que es la parte legal. O sea, una cosa bien específica es dar cumplimiento a lo que define los distintos cuerpos legales para las sustancias, uno, y dos, el otro elemento importante es dar cumplimiento a las normativas o las leyes que nos obligan a tener que implementar medidas de control y otros elementos más por las mismas sustancias, o sea, por ejemplo, código de trabajo, entre otros elementos. ¿Ya? Ahora, dentro de lo importante tenemos identificación de agentes químicos, medición de agentes químicos, comparación de mediciones con normativa de referencia y propuesta de medidas de control. ¿Ya? Ahora, de una forma u otra, las medidas de control vamos a trabajarlas a modo general, ¿ya? Y lo principal es que trabajemos un poquito con las medidas de control básicas, que en ese contexto es dar la información adecuada en lo que es la obligación de informar, ¿ya? Para que también lo podamos tener en consideración. Ahora, dentro de resultados de aprendizaje es comprender los procesos de medición de agentes ambientales químicos para su gestión en la empresa, ¿ya? Ahora, no hay que quedarse solamente con el tema de proponer medidas de control. Nosotros tenemos que ver bien si las medidas de control están funcionando, ya de una forma u otra, funcionan adecuadamente, pero ¿en base a qué? En base a una evaluación, ¿ya? O sea, si yo tengo 10 unidades de un agente X, empiezo a implementar controles y me doy cuenta de que mido y ya no son 10, son 4 unidades o 5 unidades, ya me estoy dando cuenta de una forma u otra que el control está funcionando, ¿ya? Por eso es que muchas veces la medición de agentes es como un proceso vital para ir verificando concretamente si se van aplicando bien las medidas de control, ¿ya? Eso es lo importante. Ahora, si yo mido, me da 10 unidades, por ejemplo, y luego aplico una medida de control, vuelvo a medir y me sigue dando lo mismo, ya ahí tenemos un tema. O sea, las medidas de control no están funcionando de manera adecuada, ¿ya? Y eso, chicas, es un tema. Es un tema que yo siempre he dicho, es un tema menor y no menor. O sea, ¿cuándo es un tema no menor? Cuando el control no implica un riesgo mayor a los trabajadores que no se implementen. O sea, si no reviso un equipo en la mañana, puedo revisar los ratos después, pero tengo que revisarlo. Pero hay medidas que son críticas, que esas medidas de control sí o sí tienen que revisarse, tienen que ejecutarse. Por eso es importante también tomar en cuenta de que los controles, más en el ámbito químico, van a ser siempre de vital importancia, ¿ya? O sea, muchas veces uno revisa una herramienta manual que no implica uso de energía, ya, ok, si se pasó una revisión, revisémoslo pronto, pero los controles con sustancias y productos químicos no hay que dejarlo nunca de lado, ¿ya? Ahora, el ámbito de las sustancias químicas peligrosas, nosotros ya sabemos que de una forma u otra está bien definido por distintos cuerpos legales, ¿ya? Eso tenemos que tomarlo bien en cuenta. Lo otro importante es que cómo nosotros vamos a empezar a trabajar la etapa de identificación, ¿ya? Recuerden que la etapa de identificación siempre va a ser la etapa primaria o principal en la cual yo voy a reconocer todos mis agentes o mis riesgos químicos para luego empezar a evaluarlo. Y el evaluar es medir y comparar. Ahora, el medir, de una forma u otra, no tenemos que alejarnos mucho de con qué se va a hacer la medición. O sea, a ver, cuando uno habla de lo que es la medición en sí, para que nosotros podamos hacer la etapa 2, que es evaluar, ¿ya? De una forma u otra, tenemos que trabajarlo con equipo de medición, ¿ya? Eso es importante. Ahora, como yo le he estado explicando, quizás como lo vimos en la asignatura, muchas veces la medición de ciertos agentes, nosotros no vamos a tener como todas las herramientas para poder medir. Y en ese aspecto, tenemos que asesorarnos por la respectiva mutualidad, ¿ya? Para que ellos nos puedan ayudar a realizar las distintas mediciones para los distintos agentes higiénicos que tengamos. Eso es lo importante. Y siempre en la comparación en sí, o el parámetro de comparación, nunca olvidar que va a ser el decreto supremo 594,
Y si la sustancia no está contenida en dicho decreto, hay una normativa de referencia que nos sirva para tal evento. En función de las evaluaciones, que recuerden que la evaluación nos indica de una forma u otra qué tan crítico es un agente, ¿ya? Para de una forma u otra aplicar medidas de control más intensivas, nosotros vamos a trabajar algún parámetro de los factores de riesgo, una característica del peligro, ¿ya? Ahora, eso se va a controlar, pero para ir viendo si el control está funcionando, se tiene que ir evaluando la medida de control, de una forma u otra, ¿ya? Muchas veces la evaluación de agentes físico y químico, ¿ya? Y cuando uno quiere ir viendo si están funcionando o no, es básicamente comparar con un valor normativo. Ahora, a veces vamos a tener un tema un poco más complejo, si cómo están funcionando, por ejemplo, un elemento de protección personal, un EPP, ¿ya? Y eso a veces es un poco más, no imposible, pero un poco más dificultoso ver bien a priori si están. Chicos, disculpen. Entonces, muchas veces ver cómo funciona un EPP de una forma u otra es como un poco más, va a depender del EPP en sí, ya, eso hay que tomarlo bien en cuenta. Miren, vamos a ver un par de metodologías bien puntuales, ya, hay una que es para los EPA, elementos de protección auditiva, ya que son los famosos tapones, por ejemplo, o los fonos, ya, que hay una metodología para ver si están o no funcionando, ya. Ahora, lo que sí, y esto es como para ver si un control está funcionando, hay un tema que es bien sencillo, de ir preguntándole y consultando a los trabajadores. Eso es algo bien importante. Ya, bueno, cuando vemos propuesta de medida de control, vamos a revisar un poquito lo que es protección respiratoria. Ya, me interesa un poco que lo revisemos. Por un motivo, los filtros vienen por colores y cada color te va a indicar el intervalo o para el tipo de agente que va a salir. Lo importante de esto es que la pregunta es bien concreta. ¿Cómo yo sé si un elemento de protección personal está funcionando? ¿Ya? ¿Alguno de ustedes más o menos tiene alguna idea? En este caso, de protección respiratoria. Cuando se hace una observación, ¿se puede saber o no? O sea, en ese contexto vamos a saber si el trabajador usa o no su EPP. ¿Ya? Eso es lo primero. Pero la pregunta es, ¿cómo yo sé si el EPP está funcionando en la persona? Cuando no le está causando ningún efecto dañino. Ya, ¿No? y la forma de verificar aquello, Javiera, es bien sencilla. Si, por ejemplo, tengo sílice, ¿ya? Y yo sé que lo tengo en el ambiente, aplico todas las medidas de control más el respirar por los filtros, al estar sacando radiografías, ¿ya? Si, o sea, la radiografía te demuestra que no se está generando una silicosis en los pulmones del trabajador, ok, está funcionando, ¿ya? Para que lo tengamos en mente. O sea, hay un examen que en el fondo está validando que tanto el EPP como las medidas de control están funcionando. O sea, está reteniendo en los filtros o también está bajando la concentración del ambiente para que esto no ingrese. Esa es una forma. Y la otra forma de ir viendo ya es algo un poco más, pero en base a las cualidades, o algo más cualitativo. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a un trabajador si él cuando está con los filtros un par de días, él está sintiendo el gusto de la gente en la boca, por ejemplo. O sea, si estamos en un ambiente con polvo, él siente en su boca gusto a polvo. ¿Cómo, profe? No lo entiendo. Por ejemplo, tú en el ambiente de trabajo estás trabajando estás aplicando pastemuro, ¿ya? O yeso, mejor dicho, yeso, y después tú tienes que secar y tienes que empezar a lijarlo para emparejar un muro. Y en ese contexto, a un trabajador le pasas un respirar con filtros.
Yo le puedo preguntar al trabajador si después de unas horas de uso él siente el gusto al yeso en su boca, como el gusto. Sí. Ya. Eso, que puede parecer algo muy cualitativo, de una cualidad, es también una forma de ir verificando si ciertas medidas de control están funcionando. Porque muchas veces con la parte respiratoria puede ser, por ejemplo, de que los filtros están tapados o con tanta gente que ya se empieza a liberar. O quizás puede estar sellando mal. Uno, por ejemplo, si estoy con unos fonos para el ruido, si yo me los coloco y sigo escuchando ruido como si no los tuviera puesto, esto ya lo están apretando o están fallando. Es bueno también hacer ese ejercicio, ¿ya? Para que ir viendo si los controles directamente en el trabajador también van funcionando. O sea, la realización de un examen, dependiendo del tipo de agente, y si estos parámetros se encuentran bajo lo normal, o sea, no hay daño aparente, están funcionando, ¿ya? Por eso es que el tema de ir controlando y evaluando para ver si un control funciona es algo importante, ¿ya? Y uno tiene que buscar distintas formas de poder trabajar. Chicas, ¿eso se entendió? ¿Sí, En Javiera? parte sí. ¿Sí? Ya. Ahora, cuando nosotros hablamos de riesgo ambiental químico, automáticamente ya empieza a aparecer el concepto de producto químico peligroso. Y eso nunca va a tener, como que nunca se va a discutir. ¿En qué sentido? Yo sé que tengo un producto peligroso y para que este sea peligroso tiene que tener alguna característica de peligrosidad. Ser inflamable, corrosivo, por ejemplo, reactivo, radiactivo, entre otros. O sea, tengo un producto peligroso, automáticamente va a tener un riesgo asociado a dicho producto, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Nunca olvidar que dependiendo del estado en que esto se encuentre, puede representar algún tipo de riesgo para la salud. Eso es lo importante. Si tengo sustancias líquidas, yo sé que de una forma u otra, ellas van a pasar a una fase gaseosa o una fase de vapor. Y eso puede ingresar a mi cuerpo, ¿ya? Por eso es que muchas veces cuando se quiere aplicar una medida de control correcta, uno obvia aquello. Dice, no, pues la sustancia es líquida, o sea, que debo preocuparme de tener un lugar donde si se cae, el líquido quede contenido, algún elemento de limpieza, y no es más que eso. Pero eso puede pasar directamente a fase gaseosa, y uno puede empezar a inhalar. Recuerden que las dos vías principales de ingreso o contacto de sustancias químicas al cuerpo, respiratoria y dermal, ¿ya? Ahora, ¿ustedes conocen el vinagre? ¿Lo han utilizado? El vinagre, cualquier tipo de vinagre. ¿Sí? ¿No es cierto? Y uno usa el vinagre para varias cosas. Algunos para poder ablandar la carne de un día para otro. O quizás otras personas lo utilizan para poder sacar manchas de sarro de las llaves, etc. El vinagre, si ustedes se dan cuenta, no es caro. Vale de los 350, 400 pesos hacia arriba. Pero tú el vinagre lo abres y ya empiezas a sentir su olor, ¿no es cierto, Daniela? Sí. Uno de los compuestos principales del vinagre es el ácido acético. O sea, el vinagre también tiene un pH y en ciertas características también puede, y de hecho es una sustancia peligrosa, pero su característica de peligrosidad no nos hace que sus riesgos sean mucho más bajos, ¿ya? Para que lo tomemos en cuenta. ¿Ya? De hecho, el vinagre se utiliza mucho como desmanchante de ropa, específicamente para poder sacar manchas de desodorante, ¿ya? Para que ahí lo puedan ver bien. Ahora, yo sé que un producto va a ser peligroso o un producto es químico peligroso, pero yo de una forma u otra necesito saber bajo qué punto de vista es peligroso, ¿ya? Y eso es súper importante tomarlo en cuenta. Cuando nosotros estamos trabajando con ciertos productos, ciertos elementos, ¿ya? Dejemos con una cosa chiquilla puntual para explicarle algo con algo más tangible.
Miren, yo sé que esto no es ámbito del curso, no es ámbito de otra asignatura. Sin embargo, vamos a encontrar elementos que son como en común. Ustedes están viendo este vehículo que está transportando acá productos químicos, ¿ya? Ya. Cuando uno transporta productos químicos, la ley te va a exigir o pedir ciertas cosas. Nunca se olviden ustedes de que esto es el rombo de la 2190. El color rojo no se identifica bien la división, por lógica esto está transportando un líquido, o en este caso dice un gas inflamable. ¿Ya? Recuerden que cualquier color rojo implica algo inflamable. Uno, te indica la leyenda que tiene, ¿ya? Y acá hay una banderita. Bueno, la bandera, lo que sí, el color de la bandera te va a indicar algo bien concreto. Si eso está lleno o está vacío. Si está con bandera de color rojo, significa que el estanque está lleno. Si está con bandera verde, se te indica automáticamente que esto está vacío, ¿ya? Para que lo tomen bien en consideración. Y lo otro importante es lo que tenemos acá arriba. Acá tenemos una famosa válvula de despiche, ¿ya? O cuando se da cuenta que la presión aumenta, se libera un poquito y escapa una cantidad de gas necesaria para que la presión se mantenga. Ahora, yo sé que hay un peligro explosivo, que es inflamable, ya que acá tengo el rombo que lo indica, tengo una bandera que me indica más encima que esto está lleno, por lógica vamos a tener que también nosotros tomar también de control en temas de conducción. Ya, o sea, si vemos que está bajando una pendiente, una cuesta pronunciada, y vemos que la velocidad aumenta, vamos para que pueda tener un riesgo de accidente, un derecho de frente paso, entre otros elementos. Pero acá tenemos nosotros algo bien puntual, que es esto. ¿Alguien sabe, chiquillas, a qué se refiere esto que está acá? Y que en el camión también tiene que verse adelante y en los costados. ¿Se les ocurre, chicas? ¿Qué significa ese número? ¿El tipo de componente que lleva o la sustancia que lleva? La sustancia que lleva, Javier. ¿Ya? Y de aquí en adelante, para nosotros, eso va a ser llamado como esto. Número ONU. El número NU, ¿ya? Número ONU o United Nations, ¿ya? Va a ser conocido como eso de las dos formas. El número ONU, el UN, el NU, o su sigla en inglés. Ahora, a nosotros, ¿por qué nos interesa mucho el número ONU? El ser asignado al objeto sustancia en el sistema de las Naciones Unidas. O sea que esta sustancia, la 0009, que dice en este caso municiones incendiarias, bueno, acá estamos en el tema de explosivos, va a ser esta categoría aquí en Chile, en Alemania, en España, en Estados Unidos, en México, en todas partes del mundo, ¿ya? Y eso es lo importante. El número ONU, de una forma u otra, nos está diciendo qué cosa. Oye, acá se está transportando un producto que tiene este número, ¿ya? De una forma u otra, el número 1 viene a ser el equivalente o el símil para nosotros los humanos a nuestro rol único nacional, o más conocido como RUT. O sea, cada sustancia va a tener un número ONU en específico, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero ver si una sustancia es o no peligrosa, en primera instancia, debo verificar si tiene un número ONU. Ah, la sustancia tiene un número ONU, o sea, es peligrosa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo también puedo revisar distintos listados para ver de qué sustancia me estoy trabajando o tengo en consideración, ¿ya? Ahora, chica, ya, una cosa es saber la sustancia si es peligrosa, que tiene un número 1, entre otras cosas. Pero a nosotros, ¿por qué nos interesa si tenemos algún accidente o algún tema, alguna emergencia y tenemos una sustancia química peligrosa y tenemos involucrado este número? ¿Para qué nos serviría? Para saber cómo controlarlo. Uno, ¿ya? Pero también, ya, Javier, este vehículo no está transportando combustible líquido y sufre un volcamiento y empieza
a romperse el estanque y empieza a salir el combustible de manera descontrolada. Consulta. ¿Nosotros podemos hacer algo? Yo creo, o sea, si uno tiene los medios para hacerlo, se puede hacer, pero uno tiene que saber con qué sustancia está trabajando. Ya. O sería mejor llamar a bomberos porque ya saben con qué sustancia se puede hacer algo así. Ya, Javiera, tiene mucha lógica lo que tú dices. Pero, por ejemplo, yo puedo llamar a bomberos, ¿sabe qué? Hay un camión que se dio vuelta y está botando un líquido inflamable. El que tú llames a bomberos y digas eso no tiene mucha lógica, porque líquidos inflamables hay muchos, y de verdad hay muchos. O sea, ya en la casa tenemos, por ejemplo, no sé, alcoholes, otro desinfectante, tenemos líquidos, gas inflamable, etc. Cuando yo llamo para dar un tema de emergencia, esto de acá es lo importante. Número 1, ¿ya? Con el número 1, yo doy aviso de qué tipo de sustancia se está viendo involucrada en el accidente. Ellos tienen unos libros de respuesta, o los famosos HAZMAT, los Hazard Materials, que en la práctica son libros de respuesta a emergencia. Y tú colocas el número 1 de la sustancia y va a desplegar como una especie de hoja de datos de seguridad y te va a decir todas las formas o el protocolo que tú tienes que considerar para el control de dicha sustancia. Por eso, esto es importante, que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿ya? Para que en temas de emergencia sepamos a lo que estamos exponiéndonos, ¿ya? Ahora, lo importante de estos logos que se vean a una distancia prudente, unos 15-20 metros, ¿ya? Ahora, para el transporte de sustancias peligrosas siempre tiene que estar en la parte trasera, en la parte delantera, en partes visibles y en la lateral, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Y en las bodegas, en la parte exterior de la bodega, que sea visible a cierta distancia, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. O sea, ya de una forma u otra, tengo el producto peligroso, debo tomar en cuenta eso. ¿Ya? Si es peligroso, y si tiene un número 1, ya va a tener una o varias características de peligrosidad, ¿ya? Para poder tomarlo en consideración. Chiquillas, hasta este punto, ¿algo que no se entienda? Por mi parte, todo claro. Como para que reforcemos un par de cositas que ya hemos estado viendo un poco en la unidad anterior, ¿ya? O sea, para que todo bien en consideración, chiquillos. Lo importante es que ya acá te va a empezar también a generar o decirte ciertas cositas esta norma, ¿ya? O sea, tengo un número 1 y automáticamente te va a dar el nombre o descripción de ello, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo importante? Déjenme ver algo bien en específico. Acá, por ejemplo, tengo una sustancia, ya que es el óxido nítrico, ¿ya? Y me dice que tiene este número 1, el 1660. O sea, si yo busco en cualquier guía o coloco, por ejemplo, el número 1, 1660, debiese aparecernos algo. Entonces, hagamos el ejercicio. 1660. No me parece algo tan específico, ¿ya? Pero en internet van a encontrar cosas muy
no tan directas, ¿ya? Ahora miren, tenemos la clase de división, que en este caso va a ser el 2.3, ¿ya? Ahora, revisemos qué era el 2.3, para que lo tengamos bien en mente. Las chicas, no importa si nos demoramos un poquito en esto, pero quiero que lo entendamos bien, bien. Me dice que la sustancia 2.3, o sea, es un gas comprimido venenoso, ¿ya? O sea, ¿qué me está diciendo esto? Gracias, Daniel. Recuerden que la división me indica el primero, que en este caso va a ser un gas, y el 3 es ya lo más complejo para nosotros, que va a ser un gas comprimido venenoso. Cuando yo veo esto, digo, ok, esto es mi riesgo primario. O sea, esa sustancia peligrosa que tiene ese número va a tener un primer riesgo, que un gas venenoso. Ok, pero yo veo esta otra columna y me dice riesgo secundario. O sea, acá viene la siguiente pregunta. ¿Una sustancia puede tener dos riesgos, uno primero y secundario? Sí. Sí. Y en este caso, esta sustancia no va a tener un solo riesgo secundario. Va a tener dos riesgos secundarios. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, veamos cuál es el 5.1 y el 8, para poder también tomarlo en cuenta, porque no es llegar y ver qué es. Entonces, es una sustancia comburente, o sea que vamos a tener que tener cierto cuidado. Los comburentes básicamente son sustancias que bajo ciertas características pueden generar fuego. ¿Ya? Para que lo tengamos bien en cuenta. Y después me dicen que tiene otro riesgo secundario, 8. O sea, es una sustancia de tipo corrosiva. ¿Ya? ¿Por qué es importante tomar esto en cuenta? Porque si tengo una sustancia que tiene esas tres características de peligrosidad, la pregunta es la siguiente. ¿Voy a tener que tomar más de una medida de control en función de su característica de peligrosidad? Sí. Sí. ¿Ya? Eso no va a ser de otra lectura, chicas. Tiene que ser así. Ahora, esto a nosotros, ¿por qué nos importa? Porque cuando tenemos que estar viendo la famosa obligación de informar en cumplimiento con el artículo 21, el segundo, el párrafo 2, de las características de los productos químicos, su simbología, su nomenclatura, etc. Yo con esto, ok, ya vamos a empezar a hacer la primera parte de lo que es en sí como lo que tenemos que empezar a hacer para ya empezar a trabajar con los riesgos químicos, que es la etapa de identificar. Ahora, lo otro importante de acá son los grupos de embalaje, ¿ya? Para que también lo podamos ir viendo. ¿Ya? Eso lo vamos a arriba. Bueno, si ustedes empiezan a revisar la norma, ¿ya? En términos de definiciones, te va a definir todo, los tipos de gases, ¿ya? Todo lo que está, lo que uno va a considerar también como sustancias peligrosas, ¿ya? Te las define de manera más clara. Eso es bien importante, chiquilla, ya para que también tomarlo bien en cuenta. Vamos a ver algo más específico, acá lo necesito. Bueno, la clasificación según el riesgo y siempre te va en primera instancia a tomar el riesgo primario. ¿Ya? Acá te las va a definir todas y cada una de las sustancias. Y lo otro importante son los grupos de peligrosidad. O sea, si yo tengo una sustancia que tiene, por ejemplo, el grupo embalaje 3, sustancias que presentan una baja peligrosidad. O sea, tiene una característica de peligrosidad, pero es más bajita, es mucho más pequeña. ¿Qué implica eso? Que vamos a aplicar una medida de control. Quizás no varias, pero una medida de control específica. Ahora, si tenemos sustancias que presentan alta peligrosidad, como por ejemplo el grupo embalaje 1, ya en esta perspectiva, las medidas de control quizás van a ser
mucho más, más completas más complejas, ¿ya? Por razón motivo, porque hay ciertas sustancias que tienen esta característica así, como por ejemplo, evitar, por ejemplo, contacto con agua, o sustancia que entra en contacto con agua puede generar una explosión, o sustancia que sufre un golpe fuerte puede generar una explosión, ¿ya? Por lo tanto, no solamente vamos a tener que fijarnos bien en el entrega primero secundario y los grupos de embalaje, ¿ya? Para poder también tomar las distintas medidas de, de control, ¿ya? Ahora, siempre número uno, ya que lo importante es que bajo este número yo siempre debo dar aviso en el caso de que yo tenga una emergencia, ¿ya? O se esté viendo una emergencia química. Lo otro importante es que cuando nosotros tengamos, por ejemplo, almacenamiento de productos químicos, tengamos un listado con todas las sustancias peligrosas y con el número uno de ellas al ladito, ¿ya? Y eso nosotros, de una forma u otra, lo que empecemos hay un tema con esto. Si yo tengo almacenamiento de productos químicos en función del decreto 43, este listado de productos químicos yo debo entregarlo a bomberos. ¿Ya? Eso es lo que me dice el decreto. ¿Para qué? Para que ellos también de antemano sepan a lo que van. Ya cuando hay emergencia, independiente de que nosotros, cuando tengamos una emergencia, tenemos que definir bien a lo que están trabajando. Básicamente por las medidas de control chicas. O sea, si tengo un líquido inflamable, yo no puedo, y tengo un incendio asociado con aquello, no puedo estar utilizando agua. Tiene esa lógica, ¿ya? Hay que utilizar una espuma más específica, ya que son como los elementos importantes. Bueno, la columna 6, disposiciones especiales, y la columna 7, que automáticamente la sustancia, cuando uno empieza a revisarla y vemos que tiene algo acá en específico, ya tiene asignado automáticamente un número de respuesta a emergencia, ¿ya? Que es el famoso CRE. Bueno, esto existe sí, pero no es como tan común. Ahora, por ejemplo, disposiciones especiales, ya que eso está prácticamente ya al final de la norma, ya para poder también tomarlo en cuenta. Chiquillas, miren, vamos a ir trabajando varios aspectos de esto, pero me interesa que lo podamos tener. Bien, acá en las disposiciones especiales había una que era, por ejemplo, 266, que era la sustancia que estamos viendo recién. Esta sustancia no se debe transportar cuando contenga una cantidad de alcohol, agua, inferior a lo especificado, salvo en el permiso expreso de autoridad competente. Bueno, si vamos a transportar productos, hay que ver bien esto, ¿ya? ¿Para qué? Para que no cometamos un error y ver si tiene alguna consideración especial, ¿ya? En base a lo que se está transportando. Chicas, duda, consulta, porque si algo que no se entiende, para las próximas clases ir reforzando esto. Por favor, chiquillos. Sí, profe. ¿Sí? Ya, bueno, si tienen duda o consulta, me las hacen, ya, por favor, para que la vayamos trabajando. Ahora, de una forma u otra, de identificar, ya empezamos a ver las características que va a tener este producto, un producto peligroso, ya, para poder darle como un sello importante a aquello. Bueno, se define un producto químico peligroso como cualquier materia en estado sólido y gaseoso que puede representar algún tipo de riesgo para la salud y la seguridad de las personas o causar daños al medio ambiente. ¿Ya? Lo que también puede originarse debido a las reacciones químicas o su toxicidad o su peligrosidad. Recuerden que la toxicidad, como lo vimos en la unidad anterior, va a tener tres tipos distintos. ¿Ya? Una asociada por sí mismo y la una importante es cuando hay algún cambio. Ahora, pueden presentarse en una sola materia o en la combinación de varias de ellas, que es lo importante. De una forma u otra, los productos químicos o el riesgo químico asociado directamente viene muy con el concepto de la dosis. Y dosis que implica concentración y tiempo de exposición de la persona a dicha sustancia. ¿Ya? Para que nunca nos olvidemos aquello. Ahora, el riesgo
de una forma u otra, también va a tener como distintas componentes y va a ir variando en función de la vía de exposición. Recordemos que tenemos 4, ¿ya? La susceptibilidad o las características del receptor que él pueda tener, ¿ya? Por ejemplo, edad, si es hombre o mujer, si tiene enfermedades previas, etcétera, ya que son las determinantes de la salud, ya que eso vamos a conversar un poco en otra asignatura. Por lo tanto, el riesgo va a ir también teniendo distintos valores, distintas criticidades en función del contaminante. El contaminante dosis implica tiempo y concentración, para que puedan también tomarlo en cuenta. Ahora, no es lo mismo el riesgo en espacios cerrados, poco ventilados, que en espacios abiertos con mayor ventilación, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, la etapa 1, identificar. ¿Ya? En la etapa 1, chiquilla, no hay que perder el objetivo de que si no hacemos esto de buena manera o de manera correcta, lo más probable es que vamos a tener inconvenientes. ¿Ya? Recuerden que una identificación de peligro mal hecha implica reconocer riesgos de mala manera, evaluar riesgos de mala manera y controlar de mala manera. ¿Ya? Por lo tanto, lo primario es esto. Identificar. ¿Ya? Esto está incorrecto, de aquí para abajo no va a estar todo en la misma línea. Ahora, la identificación de contaminantes químicos tiene como objetivo identificar y cuantificar de forma objetiva la presencia de aquellos productos químicos que puedan ser peligrosos para sus trabajadores. Se trata de un proceso complejo que se estructura en 7 etapas fundamentales. Miren, en algunos contextos, el cuantificar es dar un valor, ¿ya? Esto también va a ir variando de acuerdo al país. ¿Ya? O sea, acá en Chile, por lo general, es darle un valor al agente químico, lo hacemos en esta etapa, en la etapa de evaluar. ¿Ya? En algunos países lo hacen acá y el valor lo comparan y lo evalúan acá. ¿Ya? O sea, eso va a ir dependiendo del país también y de cómo la normativa te lo indique. ¿Ya? Acá en el caso chileno, netamente habla de esto, de la evaluación, ¿ya? Del evaluar en sí. Nunca olvidar, chiquilla, el 594, en lo que nos dice que si se ve sobrepasado un valor para un agente físico-químico, hay que tomar medidas directas en la fuente. ¿Ya? Ahí entonces hay un tema de evaluación, ¿ya? Y para poder también tomarlo en consideración. Entonces, de una forma u otra, en la encuesta higiénica, ¿ya? Bueno, la encuesta higiénica, para darle como un sentido a lo que vamos a ir viendo más adelante en otras unidades y en otras asignaturas, es como la etapa cualitativa, ¿ya? O donde nosotros empezamos como a ver bien todas las características de mis peligros, ojo. ¿Para qué? Para que yo pueda ya empezar de una forma u otra a ver las acciones a tomar. Uno, pero también conozcamos lo que vamos a trabajar, lo que vamos a evaluar, que eso es lo importante. ¿Ya? O sea, si yo no conozco lo que hago, es muy complejo que pueda hacer elementos o estructuras de buena manera, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, siempre la encuesta higiénica, de una forma u otra, va a ser parte de las cualidades que uno define, ¿ya? Ahora, hay varios elementos o lugares donde esta encuesta va a tener mayor preponderancia que un lugar a otro. O sea, si tenemos, por ejemplo, restaurantes, ¿ya? O empresas que fabriquen o elaboran alimentos, por ejemplo, actividades de aseo de una empresa y también actividades de salud o actividades que dentro de sus procesos requiera utilización de productos, esto va a ser importante, ¿ya? Para poder tomarlo en consideración. Y lo otro es empezar también a trabajar en las características del trabajo y ver también las fichas de seguridad de los productos químicos, ¿ya? Recuerden que dentro de los contenidos de los datos de seguridad o de la información principal de la sustancia está también el número 1, ¿ya? Para ir reforzando ciertos elementos importantes que se deben siempre considerar. ¿Para qué? Para nosotros también poder capacitar al personal. Ahora, el primer paso se centrará en la recopilación de información relevante que permita disponer de suficientes datos sobre la actividad desarrollada por la empresa.
los equipos de trabajo manejados, los focos que generen contaminantes químicos o las medidas preventivas que se han establecido para minimizar los riesgos químicos. Todas sus principales fuentes donde se puede acudir un experto es en esto que tenemos acá. Estudio de los puestos de trabajo y la ficha de actos de seguridad. Ahora, nunca se olviden de que nosotros podemos tener dos casos bien reales. Uno, que es empezar a trabajar en una empresa que no tenga medidas de control, o sea, que no tenga ninguna medida preventiva, ¿ya? Y si no la tiene, no hay nada. Nosotros que vamos a estar trabajando o evaluando es el riesgo puro. El riesgo sin ninguna medida de control. Para que lo tomen bien en consideración. ¿Eso es importante? Sí. Sí es importante. Porque si yo tengo un riesgo sin controlar y tengo mis trabajadores así trabajando, para la redundancia, ya de una forma u otra debo empezar a trabajar de manera correcta. O sea, implementemos controles automáticamente. Y ahí el EPP. ¿Ya? Mientras empezamos a hacer la evaluación y a ver todo lo demás, para ya implementar controles. Lo otro importante es que si yo voy a tener que empezar a trabajar ya con medidas preventivas, o ya tenemos medidas de control, eso te va a definir varias cosas. O sea, si yo tengo medidas de control implementadas, lo más probable es que cuando estemos evaluando, digamos nosotros, si estas funcionan o no funcionan, o cómo están funcionando. ¿Ya? O sea, no es lo mismo, chiquillos, evaluar un riesgo con control que sin control. Eso hay que tomarlo bien en claro, muy en claro. ¿Ya? O sea, evitemos generar esas suspicacias. Ahora, siempre lo importante es ver qué hacemos, cuáles son nuestras actividades, ¿ya? Y cuáles son los equipos, no solamente de personas, sino también los equipos que estamos nosotros trabajando. Hay equipos, chiquillas, que por su naturaleza requieren utilización intensiva de productos químicos. O sea, si tenemos, por ejemplo, un taller de mantención de maquinaria, ya tenemos que tener la claridad absoluta de que vamos a tener que tener mantención de equipos, vamos a tener que hacer trabajo con grasas, con aceites, con limpia contactos, entre varias cositas. Entonces, para ir de una forma u otra, empezando a darnos cuenta de que prácticamente los productos químicos van a estar en todos lados, ¿ya? Ahora, si tengo un taller de mantención y me toca hacer una inspección, lo primero que tenemos que ver es si estamos utilizando benzina para poder limpiar partes y piezas. Si lo están haciendo, están contaminando de manera directa el 594. ¿Ya? Y eso está prohibido para poder también tomar en consideración. Lo otro, que genera contaminantes químicos. O sea, si tengo algún elemento que genera algún contaminante químico, lo más probable es que como sus insumos o los elementos para hacer el trabajo tengan productos químicos. ¿Ya? Para que tengamos bien en cuenta. Nunca olvidar que el personal de aseo es uno de los personales que más está expuesto a el contacto directo con sustancias químicas. ¿Ya? Eso nunca olvidar. Lo otro importante, que quizá acá se viene un poco de lado, es también tomar en consideración a los trabajadores. ¿Ya? Básicamente, ver en quién está trabajando, tener listado del personal, con nombre completo, RUT, edad también, sexo de la persona. ¿Por qué razón motivo? Porque si tenemos personal que está, por ejemplo, en edad de gestación o que está embarazada, no se debe exponer a ciertos tipos de sustancias para evitar alguna malformación o daño en el feto. Ya, también, o sea, si nosotros sabemos que tenemos personal o nos informan que hay una persona embarazada, automáticamente se la debe retirar de un lugar que tengamos algún agente nocivo para su salud. ¿Ya? Y cambiarla, trasladarla a otro puesto de trabajo. Y ese puesto que no significa un menoscabo para ella. O sea, cuando uno le explica a alguien, oye, ¿sabes qué? Te vamos a retirar de este puesto de trabajo, hay que explicarle el motivo real. Y el motivo real muchas veces es para no exponerla a un riesgo que en su condición o su estado de salud le va a generar un mayor daño. Eso también para poder tomarlo en consideración. Entonces, reviso la ficha de seguridad de los productos y hacemos el estudio de diagnóstico de los puestos de trabajo, que es lo principal. Ahora, consiste el estudio de diagnóstico de los puestos de trabajo en la recopilación exhaustiva de datos, que nos permite realizar una primera estimación de cuál puede ser la potencial exposición de los trabajadores a contaminantes químicos y debemos recabar información sobre. Ahora,
La primera estimación, en el fondo, es ver si tenemos o no a la sustancia que estamos trabajando, tenemos alguien expuesto. Eso es lo principal, ¿ya? Para poder como empezar a verlo de esa perspectiva. De una forma u otra, yo siempre he dicho, veamos lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo y veamos qué pasa con las personas. O sea, si uno se empieza a dar cuenta, esto viene a ser también como un desarrollo del GEMA para las distintas actividades que tenemos, chicas. Sí, Ya. O sea que el concepto GEMA, olvídense de que no lo vamos a trabajar, lo vamos a estar trabajando siempre, siempre. Y es lo que a nosotros más nos va a dar directrices, ¿ya? Ahora, en riesgo en proceso, vamos a empezar a trabajar de una manera un poco más diferente, el enfoque basado en proceso. Y ahí, lo primero que vamos a hacer nosotros, para que entendamos por qué hay que trabajar estructurado, es ver cuáles son las áreas de una empresa, o sea, por ejemplo, la de mantenimiento, operación y lo que es planificación, o lo que es recursos humanos, entre otros elementos, y ver cuáles son las actividades que hacen en cada uno. Y esa actividad va a tener siempre asociado un lugar, o ese proceso va a tener distintas actividades. Cuando yo empiezo a hacer eso, ya empiezo a ver a dónde y qué voy a analizar y revisar. Eso, chiquilla, nunca va a tener discusión. Y eso es lo importante, de que nosotros empecemos a hacer como levantamiento del GEMA para todos los procesos. ¿Para qué? Para que ya empecemos a generar esta información. Porque claro, acá uno dice a contaminantes químicos. Perfecto. Pero, por ejemplo, yo puedo estar trabajando con un contaminante químico, un riesgo asociado al contaminante, y también puedo estar trabajando con, o estar expuesto a un riesgo físico, como ruido de vibraciones, por ejemplo. Entonces, la idea cuál es que nosotros empecemos a generar información, pero que esa información no esté solamente dirigida para esto, sino que también para los distintos tipos de gente, o las distintas situaciones que yo tenga en la empresa. Eso, chicas, créanme que es lo primordial. Razón, motivo, para que no cometamos el error de estar generando información duplicada o triplicada, o estar haciendo trabajos 2 o 3 veces. ¿Ya? ¿Por qué razón, motivo? Porque muchas veces el tiempo en estos contextos es como lo más complejo para nosotros, que es como lo que más nos perjudica a veces en temas de seguridad, en temas de prevención de riesgo, ¿ya? Bueno, en el transcurso de la carrera nos voy dando cuenta de que uno tiene que también organizar o optimizar los tiempos de trabajo. O sea, si por ejemplo de una hora hasta ahora vamos a terreno, o de una hora hasta ahora hacemos trabajo en la oficina, hacemos el tema de informes, entre otras cosas, ¿ya? Pero para que también veamos que es necesario optimizar los tiempos de trabajo. Bueno, dentro de la información que tenemos que empezar a recabar, ¿ya? Características básicas de los procesos, tareas y actividades fundamentales desarrolladas por los trabajadores, o sea, en primera instancia, un listado con todos los procesos que yo tengo, con todos. Proceso, actividad, tarea, ¿ya? Nunca olviden esa tecnología, y de una forma u otra, ya nos estamos dando cuenta que es la forma más correcta. Ahora, tipología de las instalaciones, maquinaria, equipo de trabajo y vehículos, ¿ya? O sea, cuando uno empieza también a trabajar los protocolos Prexor y Planesi, dentro de esto que tenemos acá, hay también variaciones. O sea, por ejemplo, la maquinaria, cuánto es el tiempo de vida que tienen las maquinarias, por ejemplo, de qué año, que son más nuevas, más viejitas, el tema de las manutenciones y otras cosas. ¿Ya? Ahora, información de materias primas o productos químicos utilizados extraídas de las correspondientes fichas de seguridad. O sea, de una forma u otra, ya estamos trabajando con el componente equipo y herramientas. Acá también estamos trabajando con la componente material. Acá también en las instalaciones con la componente ambiente del GEM. Ahora, focos críticos de generación de los componentes químicos, distribución de los trabajadores por áreas, puestos, turnos o tipo de tareas realizadas, medidas de control implementadas por la empresa, o la empresa mejor dicho, y equipo de protección personal usado por los trabajadores. O sea, vamos a tener que ver varias características del GEMA para todo lo que nosotros realizamos. ¿Ya? Ahora, yo sé que esto quizás es un poco
No sé si lo están entendiendo o lo están digiriendo. ¿Me lo pueden decir, por favor, chiquillos? No se entiende, profe. ¿Se entiende? Ahora, con esto hay que tener varios cuidados. Me explico. Yo puedo tener un trabajador que puede trabajar en varias actividades o en varios procesos en una empresa. ¿Cómo, O profe? un trabajador puede hacer varias actividades en la empresa. Sí, depende de lo que diga su contrato. ¿Ya? Eso estamos claros. O sea, buena acotación eso, Javier. Buena acotación. Porque si no, vamos a empezar a generar problemas y cosas que a veces no corresponden. O sea, principalmente el trabajador puede hacer lo que es su contrato de trabajo. Estamos claros en eso. Pero lo importante de eso es pensar que si el trabajador realiza su labor en varios procesos, con varias actividades, él va a estar expuesto a distintos agentes, ¿o no? Chicas, Sí, ya. Ese tipo de personal es el que requiere muchas veces de más controles, ¿ya? Me explico. No es lo mismo un trabajador que solamente hace una sola actividad, una sola. O sea, por ejemplo, no sé, se encarga de solamente de limpieza, por ejemplo, de salas de clase. Solamente eso. Que una persona que, aparte de limpiar salas de clase, tiene que limpiar baños, por ejemplo, entre otras cosas. O sea, veámoslo desde la perspectiva de las diferencias. O sea, limpiar salas de clase muchas veces implica tener que pasar un paño húmedo por las mesas, abrir las ventanas, ventilar, limpiar con desinfectante ciertas zonas. Pero, por ejemplo, limpiar un baño implica cosas distintas. O sea, implica, primero que todo, espacios con no tan buena ventilación. Uno, utilización de productos químicos más fuertes. ¿Ya? Eso también importa a nosotros. En la práctica, si yo tengo personas que estén trabajando con distintas áreas, ya esta persona va a estar expuesta a más riesgos. Quizás va a estar expuesto menos tiempo, pero más riesgos. Javier. aparte se tiene que aprender todos los controles para cada trabajo y actividad que está haciendo. Sí. O sea, Javiera, yo puedo tener, por ejemplo, un listado con el personal y con todas las tareas que realiza. Sí, O sea, muchas veces un puesto de trabajo puede hacer varias tareas. Y eso es claro. O sea, si tenemos, por ejemplo, un zapatero, su puesto de trabajo es el zapatero, pero las tareas que hace son varias. Eso a nosotros nos interesa bastante. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que muchas veces las evaluaciones también nos van a facilitar aquello. O sea, si tengo un puesto de trabajo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la ergonomía, yo tengo que evaluar aspectos de ese puesto de trabajo. Ahora, si ese puesto de trabajo está en un lugar donde es contaminante químico, ok, voy a evaluar eso, el contaminante químico. Cuando uno también trabaja desde la perspectiva de la etapa cualitativa, de definir las cualidades, también te van a preguntar a ti cuáles son todos los puestos de trabajo que se trabaja en un área en específico, para también poder considerar. Más adelante vamos a hacer un caso práctico, ya como para ir aclarando un poco esto, porque, insisto, una cosa es la teórica y otra cosa es cómo uno lo va viendo aplicado, ¿ya? Pero lo que dice Javiera tiene toda la razón, ¿ya? O sea, desde el contrato para abajo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy haciendo una ronda de inspección y observaciones y detecto a un trabajador que está haciendo actividades que no corresponden según su contrato de trabajo? ¿Qué puede se ser? puede parar el trabajo. ¿Ya? Y en ese contexto, ¿debiésemos conversar con el supervisor a cargo del trabajador? Sí, Ok, ¿ya? O sea, yo ocupo realizar el trabajo y al trabajador llamar al supervisor y ver qué sucede y que el trabajador retome sus actividades que define su contrato de trabajo. ¿Ya? Porque recuerden, si el trabajador se accidenta, podemos tener inconvenientes con respecto a eso. sí, porque no está en su zona de trabajo. O dicho de una forma un poco más pesada, no está haciendo algo definido por su contrato de trabajo.
Por lógica, yo puedo después, cuando se haga la investigación, determinar que no es accidente de trabajo. ¿Cómo, profe? Si yo sorprendo a un trabajador que se accidenta no realizando lo que definen, por ejemplo, su contrato de trabajo y su procedimiento de trabajo, yo puedo verificar que realmente eso no corresponde a un accidente de trabajo. Sí, Ya, o sea, cuando uno le dice a los trabajadores, oye, tu contrato dice esto, a su supervisor, oye, tus trabajadores, su contrato dice esto, no es porque uno no quiera que no trabajen. Lo que uno está buscando es que ellos, ante la ocurrencia de un accidente del trabajo, sí se pueda demostrar que es accidente, que ellos no están cometiendo ninguna negligencia ni nada de aquello. Eso es el tema, chiquilla, no es otro el tema, ¿ya? Porque muchas veces se presta como para malos entendidos, como que uno no quiere que trabaje. No, no, no. Uno quiere que trabaje, pero ojo, uno quiere que trabajen de acuerdo también a las leyes, ¿ya? En el caso de que el trabajo se accidente tenga cobertura, eso es lo importante, no es otro. Entonces, esto de acá también se puede ir complementando, ¿ya? Lo importante es que por cada trabajador definamos cuál es su puesto de trabajo, las actividades y tareas que él realiza, ¿ya? Para así después hacer bien las evaluaciones. Ahora, de una forma u chiquilla, ya empezamos como a ordenar el trabajo o secuencial, que es lo importante, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Ficha sobre los productos químicos, ya que la ficha de seguridad para nosotros también corresponde a las famosas hojas de datos de seguridad, o las HDS y las HACT. O sea, HDS es hoja de datos de seguridad, que es para el transporte, o sea, perdón, para el uso y almacenamiento, y la HST, hoja de datos de seguridad para el transporte, que es exclusiva para el transporte. Diferencia entre una y otra, y esa pregunta es el contenido. ¿Ya? Hay una que es más cortita, que es para el transporte, y para el almacenamiento es más extensa, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, se trata de un documento técnico básico suministrado por el fabricante, suministrado o importado, donde se reflejan las características fundamentales de los productos peligrosos, estructurados como se muestran a continuación, que es algo que nosotros ya hemos estado trabajando, ¿ya? Que es lo importante de poder empezar a ver bien. Y estos chiquillas sí o sí preguntan, ya básicamente diferencias y para qué una y para qué otra, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Y los contenidos básicos de la HDS. Porque uno a veces le refuerza más esto que la del transporte, ¿ya? Porque es más amplio el uso y almacenamiento de productos químicos que el transporte. Eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. Yo tengo un trabajador que tenga 10 sustancias peligrosas, debo capacitarlo en la lectura y uso de las 10 hojas de datos de seguridad. Ya, me guste o no me guste. Y lo otro importante, que en los puestos de trabajo o en los lugares de trabajo, tener carpetas con todas las hojas de datos de seguridad a la vista y al uso de los trabajadores. ¿Ya? Para que también lo podamos tomar en consideración, porque no es un incumplimiento. Ya recuerden que los datos de seguridad, de una forma u otra, es parte de la obligación de informar, es parte de una medida de control, que en el caso de que ocurra algo tiene que estar a mano, ¿ya? Para que lo tomemos bien en consideración. Entonces, de una forma u otra, ya estamos viendo que es a lo que estamos nosotros expuestos, estamos nosotros trabajando. Ahora, lo otro importante es que cuando ya empezamos a ver cuáles son las sustancias peligrosas que estamos expuestos o estamos trabajando, ya hay que empezar a hacer un trabajo en paralelo. Es empezar a trabajar con el Decreto Supremo 594. Por esos motivos, el 594, para agentes químicos, te va a definir bien la frecuencia de las mediciones que tú tienes que estar haciendo, ¿ya? O las distintas mediciones, o por ejemplo, si la toma de muestra tiene que ser antes de trabajar, después de trabajar, al tanto del trabajo, o en esta frecuencia del turno. Y eso también para tomarlo en consideración, porque muchas veces se cometen errores con eso. Hay que tomarlo bien en cuenta. Y lo otro importante es ver bien cómo vamos a hacer el muestreo. ¿Ya? Y acá viene interesante. La evaluación higiénica
o la evaluación siempre que nosotros vamos a hacer en higiene industrial va a ser de dos ámbitos, en la persona y en el ambiente de trabajo. Por lo tanto, si yo mido en uno y en el otro, o no mido en ninguno de los dos, no vamos a estar haciendo ninguna evaluación. Eso es lo importante. Ahora, si la evaluación solamente mido en la persona y no me siento en el ambiente de trabajo, la evaluación es incompleta. Es importante siempre ir evaluando en ambos ámbitos. ¿Por qué? Y te voy cumpliendo primero que todo con los límites permisibles, con los LPP, LPA y los LPT. ¿Ya? Ir viendo bien cómo esto va funcionando, en primera instancia. Porque si yo mido y estoy sobre estos límites, ya la evaluación ambiental me está arrojando que estamos haciendo algo mal. Y lo otro, si estoy midiendo en el trabajador y las evaluaciones me dan malas, o me están dando incorrectas, o me están dando valores más altos de lo que debiera, ya también algo está fallando. O sea, lo que siempre tenemos que darnos cuenta es que tenemos que ir midiendo en esas dos instancias, para ir viendo realmente si las medidas de control que estamos implementando están funcionando en el ambiente y en la persona, que es lo importante tomar en cuenta. A ver, ahora, los productos químicos potencialmente peligrosos del estado de la etapa anterior deben ser cuantificados mediante mediciones. O sea, yo debo ver la cantidad. Y esa cantidad en sí que yo voy a sacar, voy a definir mediante la utilización de un instrumento, en el caso que es el ambiente, me va a permitir poder hacer esto. Comparar. ¿Y comparo con qué? Con el 594. ¿Ya? Ese para mí va a ser mi parámetro principal para yo poder comparar. ¿Ya? O sea, no tiene otra discusión. O sea, es como en el caso de ruido. Hoy estoy midiendo ruido. ¿Y con qué lo comparo para ese tipo de situación de riesgo? 594. ¿Ya? Eso es lo importante. O sea, cuando muchas veces dicen es que no hay parámetro de medición. 594. ¿Ya? Y si no está en el 594, ahí recién podemos decir nosotros, no hay parámetro para poder comparar. Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, lo otro importante de ver cómo vamos a hacer un muestreo es darnos cuenta de que tenemos productos químicos diferentes, vamos a tener formas distintas de medir. Eso es lo importante. ¿Ya? O sea, vamos a tener que tener esas consideraciones. Sustancias peligrosas hay en cantidad gigantesca. O sea, es mucha la cantidad de productos que hay, muchas. ¿Ya? O sea, hay varios. Por lo tanto, hay que ver bien eso, de cuál es la gente para poder ir midiendo adecuadamente. Muchas veces con lo que es la parte de agente físico, es más fácil porque uno dice, tenemos ruido, si uno percibe un movimiento en un objeto sólido, tenemos vibraciones, oye, pero también tenemos temperatura, estamos midiendo la temperatura, la humedad, son parámetros que tú de una forma u otra son más visibles y tú lo puedes identificar de mejor forma para luego ir tomando equipo y dándole valores, ¿ya? Y después comparar. Eso es más sensible y es mucho más fácil, de hecho. Pero no es tan así a veces con los agentes químicos. Por lo tanto, en el agente químico solamente me debo quedar con el listado de los productos, sino hay que ver las características de cada producto para ir definiendo las distintas evaluaciones, ¿ya? Para ir midiendo. Ahora, lo importante de esto que quizá hay equipos que sí yo puedo comprar, ¿ya? Y sí debo tener. O sea, si estoy, por ejemplo, trabajando en un alcantarillado, yo sé automáticamente que tengo anhidro sulfídrico. Automáticamente. Y para eso debo estar de una forma u otra consciente de que voy a tener un medidor de gases que mida anhidro sulfídrico. De una. O el famoso H2S. ¿Para qué? Porque si el gas aumenta en una cantidad importante, el equipo me da la alarma y automáticamente debo evacuar. ¿Ya? Ahora, ¿yo cómo sé eso? Cuando empiezo a ver lo que tenemos acá. Tipología de instalaciones. Eso es muy importante tomar en consideración. Ahora, hay equipos chiquillos que tú puedes tener evaluación en tiempo real, en tu puesto de trabajo, y eso está bien y debe hacerse.
el estar viendo cómo se comporta un agente, o sea, si por ejemplo el oxígeno empieza a bajar bajo el 18%, ok, debo evacuar automáticamente el personal porque si estamos utilizando protección respiratoria, bajo el 18% de oxígeno y ellos no pueden estar ejecutando labor, no pueden estar. Pero acá viene la pregunta, ¿y con qué equipo mido? Mido de casa. Javiera. Pero es una consulta, no sé, uno empieza a medir, no sé, pues puede ser ruido o otra gente y da un valor muy bajo o alterado, uno puede tomar de nuevo o sea, medir de nuevo para confirmar si el resultado es lo indicado, lo que dice en la máquina. Sí, sí, y mira, ahí hay un tema bien, bien importante. Ya. Uno muchas veces comete el error como profe de decirle, oye, mire, pues la primera pregunta, eh, ¿debemos ver algo nosotros antes de empezar a medir? ¿Cómo, profe, puede repetir? Lo que pasa es que yo, por ejemplo, ya, vamos a algo muy sencillo. Voy a medir con una wincha, con un flexómetro, que es el nombre más correcto. ¿Y es llegar y medir o primero tengo que ver si la wincha está buena? Ver si la wincha está buena y si la persona sabe medir también. Eso es lo otro, porque el equipo puede estar bueno, pero si la persona no sabe hacer la medición es como que acá hay algo raro. Mira, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo equipo va a estar operativo para poder medir en primera instancia si el equipo está calibrado. ¿Ya? Mira, hay equipos que uno, bueno, que es como el error que uno comete bien constantemente. Ya, los equipos tienen que estar siempre calibrados. Hay equipos que tú tienes que enviarlo a un servicio técnico para que ellos lo calibren. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si es el caso de ruido, tú tienes el equipo para medir, pero también te venden el calibrador. O en el fondo un equipo que tú le sacas la esponjita al micrófono, lo colocas y tú apretas un botón a una frecuencia específica, o un nivel de ruido específico, y el equipo tiene que emitir lo mismo que está emitiendo el equipo, el calibrador. ¿Ya? Por lo tanto, si el equipo no tiene ese mismo valor, el equipo está descalibrado. Y eso implica que ese equipo tiene que sacarse de circulación y llevarlo a servicio técnico. Es un caso. Segundo caso, por ejemplo, con los equipos para medir gases, que es como el que tenemos acá, por ejemplo, que acá estoy en 4 numeritos, de 4 parámetros distintos, este tipo de equipo tiene que igual mandarse a calibrar, ya cada 6 meses, 3 meses, dependiendo de cuánto tú lo uses. Más uso, menos tiempo dura, hay que enviarlo. Pero estos equipos, dentro de sus características, tú apretas un botón y hace un autocalibrado. Hace un auto-setting, que es como lo que puede mostrar en el equipo, y automáticamente todo el equipo ya lo puede dejar para poder medir. ¿Ya? Eso es lo importante. O sea, el equipo si no está calibrado, bueno, dependiendo del equipo, de la forma en cómo se calibra, ¿ya? Y también hay que darnos cuenta de que quizás nosotros no podemos hacer eso, porque el equipo no lo puede hacer por sí solo, hay que enviar un tercero. ¿Ya? Siempre hay que mantener los certificados de calibración del equipo, porque muchas veces nos pueden decir, oye, la medición está mala porque el equipo no está calibrado. Mira, acá tengo un certificado, me indica cuándo fue calibrado y la duración de la calibración. Entonces, es bueno también tener esos respaldos. Ahora, lo que dice Javiera es lo importante, porque si tengo el equipo está operativo, pero no sé medir. ¿Ya? ¿Cuál es el error, por ejemplo, que siempre se comete? Y dejemos una cosita bien cortita. Es, por ejemplo, con esto, con los famosos equipos de medición. Bueno, ahí tenemos equipos para medir ruido, que son como los tres que yo tengo. Pero este equipo tiene para medir dos parámetros, ambiente, o mejor dicho, medir lo que escucha una persona, como es parecido, y también medir directamente en equipos. Por lo tanto, yo digo, es que quiero medir ruido en el lugar de trabajo, y tomo el equipo y lo mido directamente en el equipo. Ya, eso está malo, porque si tú quieres medir el ambiente de trabajo, el equipo debe disponerse lo más cerca donde están los trabajadores y a esta altura.
donde está esta estrellita. Y más encima de estar en DBA, porque si yo quiero medir equipos, el funcionamiento de un equipo, lo debo colocar en qué cosa, en DBC, y ahí lo puedo colocar a una instancia directamente en el equipo. O sea, el equipo también tiene que configurarse para ver bien cómo se mide. O sea, si yo, por ejemplo, quiero medir gases, esta también es la altura más adecuada para poder colocar el equipo para medir gases. No saco nada con colocar, por ejemplo, el equipo, si estamos, por ejemplo, en una faena minera subterránea, colocarlo directamente en el tubo de escape. O sea, si hace eso con el equipo lo va a freír. Literalmente los sensores los fríes y el equipo queda inutilizable. O tenéis que cambiar todos los sensores, que no es algo barato. Pero ese es el punto. O sea, cuando uno ya empieza a ver todo lo que es la estrategia de muestreo, hay que tomar en cuenta varias cositas. Y eso pasa desde el tipo de agente a medir, el tipo de equipo y forma de medir. Ya, bueno, hay varias cosas que estoy trabajando, ya, o sea, les voy a mostrar equipo medidores de gases, ya. Yo siempre cuando trabajo midiendo gases, mido siempre también temperatura y humedad en paralelo, automáticamente, porque esos son parámetros que te van a indicar cómo se van comportando las sustancias químicas. ¿Ya? Y eso es algo que, como no sé si es por deformación profesional, pero yo estoy claro que si tú estás midiendo gases y la temperatura aumenta, ya sé automáticamente que acá va a estar alto. Pero es como para ir corroborando ciertas situaciones, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Hay un caso, que quiero que lo trabajemos un poco mañana, que es con los famosos NOx, con los humos nitrosos, ¿ya? Para explicarles algo que no se asusten según estén trabajando en faena subterránea y ustedes están midiendo gases y la temperatura está ya sobre los 25 grados Celsius, 30 grados Celsius, y ustedes sienten que se sofocan y ven el equipo medidor de gases y se dan cuenta de que el oxígeno está bajo, el monóxido alto y los NOx altos. O sea, hay directa relación entre temperatura y cómo los gases se están moviendo, ¿ya? Para poder tomándolo en consideración. Ya, chiquitos, vamos a dejar de grabar.